programa el día de hoy. Que Dios los guarde a todos y no me cambie de canal, esto va a estar muy bueno. Vamos a hablar sobre la Biblia. Quiero referirme un poquito sobre la autoridad final para un bautista fundamental o la presentación de la Escritura. En realidad, la autoridad final para un bautista fundamental. La Biblia, la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y también en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versos 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y sigue diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta hora que podamos orar al Señor y que Dios sea honrado y glorificado, y que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos guíe a toda verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Padre Celestial, te damos honra y gloria a ti y pedimos que podamos, Señor, ser edificados con esta verdad, con tu palabra que es la verdad. Háblanos a todos, te lo rogamos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe qué? Hubo un hombre que en realidad era ateo, Voltaire. Voltaire dijo y proclamó y cuestionó, y en su ataque contra la Biblia, él dijo: bueno, este poeta incrédulo, escritor francés, bueno, yo le doy, dijo, 100 años, le doy 100 años a la Biblia y caducará, finalizará, es decir, quedará obsoleto este libro. Y después que Voltaire murió, Sociedades Bíblicas en esa nación compró su casa y la convirtió en una imprenta precisamente para reproducir Biblias. Y no se extinguió la Biblia, ni se ha extinguido, ni se extinguirá, porque es la verdad absoluta, es que el cielo y la tierra pasarán, menos esta palabra eterna, una obra divina, la Biblia, una obra extraordinaria, sobrenatural, el tesoro eterno que tenemos, la revelación de Dios, el maná del cielo, la palabra que vivifica, la palabra de Dios da vida, avivamiento, es el alimento, realmente es la que produce fe. La palabra de Dios es extraordinaria, es realmente una palabra de bendición, porque Dios la inspiró, la reveló para bendecir al hombre. Si la gente no la cree, entonces, bueno, ya le va a juzgar, y le va a condenar. Pero entonces, la Biblia, la palabra de Dios, quiero decir que un bautista bíblico, si es bíblico es bautista, si es bautista es bíblico. Esta es una doctrina, prácticamente una enseñanza, que en realidad usted puede tener esta pregunta y contestarse: ¿qué es ser bíblico? ¿Qué es ser bíblico? Realmente es basar nuestras creencias en la palabra de Dios, completamente y únicamente en la palabra de Dios. ¿Qué es ser bíblico? Es mantenerse obediente en su totalidad a la palabra de Dios. Es mantenerse realmente creyendo la palabra de Dios en su totalidad y no en parte. No es ser un hereje, que pasamos la lupa por una parte de la Escritura y otra que no nos conviene no la aceptamos o no la obedecemos. Un bíblico, o ser bíblico es mantener obediente
entonces si es uno que cree en la Biblia, es uno que cree en la Biblia, uno que practica la Biblia, una persona que predica la Biblia y uno que defiende la Biblia. Entonces esos 4 elementos o principios del fundamentalismo bíblico no vamos a olvidar. Una de las cosas que hace, pues, como decíamos, un fundamentalista bíblico que tiene la Biblia como autoridad final, porque esta enseñanza o esta doctrina es una de las doctrinas que evidencia o diríamos que tiene o que marca una de las grandes diferencias entre los bautistas fundamentales independientes y otras iglesias, porque esta es una de las doctrinas clave, porque el bautista fundamental cree que la Biblia es la autoridad final. No qué dice el pastor, sino qué dice la Biblia, interpretada correctamente. No qué dice el pastor, no qué sueño, no qué revelación, no qué experiencia, sino qué dice la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad final, para nosotros es la receta para todos los males, y como dijo Luis Palau, que la Biblia es el libro más psicoterapéutico que existe. Entonces, alguien que cree en la palabra de Dios, que es inspirada total, en su totalidad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y también es alguien que practica o que pone en práctica o obedece la enseñanza bíblica. No solamente es oidor, sino que realmente se pone a practicar la palabra de Dios. Si alguien dice que la cree, la puede practicar. Si es cierto que la cree, la practica. Si cree que hay un infierno, se preocupa por que la gente sea salva, si es cierto que lo cree. Si cree que hay un cielo, se proclama las buenas nuevas de salvación para pasar la eternidad con Cristo. Si cree que realmente la Biblia enseña que debemos de separarnos de las tinieblas y del mundo, lo obedece. Si cree la Escritura, la practica en todo lo que ella enseña para bien suyo. Si la practica, la puede promulgar o proclamar o predicar. Enseñarla o anunciarla, testificarla, comunicarla, compartirla con otras personas. Si es cierto que lo cree, lo practica. Si es cierto que la practica, la promulga o la proclama. Si es cierto que la proclama o la predica, la puede defender. La Biblia, su doctrina. Entonces, la Biblia habla de contender por la fe. ¿Qué debe hacer el justo si se destruyeren los fundamentos? ¿Qué debería de hacer el justo? Voy a tratar de contestar esa pregunta. ¿Qué debería de hacer el justo? Entonces, vea que realmente debería de uno cuestionarse si en realidad nosotros creemos la palabra de Dios en su totalidad. Si nosotros verdaderamente queremos tener victoria en la vida cristiana, deberíamos y en la vida integral, en todas nuestras áreas, en todas nuestras decisiones. En todas nuestras decisiones nosotros deberíamos de estar dispuestos a hacer nuestras decisiones basado en la palabra de Dios. Y siempre que haces una decisión basado a la luz de la Escritura, en cualquier área de la vida. Lo que pasa es que no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Somos sensibles a la palabra de Dios, porque la voz del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, como no tenemos una buena relación con Dios, muy íntima, entonces separamos lo material de lo espiritual, pero al final debe de saber de que Dios está viendo al ser integral. Y entonces todos nuestros asuntos deberían de ser basados, o nuestras decisiones tomando en cuenta la palabra de Dios. Y cuando haces una decisión basada en la palabra de Dios, yo te aseguro que te va a ir bien, te va a resultar para bien. Porque Dios honra su palabra y su nombre y su palabra, más que cualquier cosa. Dios honra a los que le honran. Así que también deberíamos de hacernos esa pregunta, ¿verdad? Que si usted cree realmente que la Biblia es la palabra de Dios, porque hay gente que cree que contiene la palabra de Dios. Y ella misma se defiende la Escritura diciendo que ella es
la palabra de Dios, absolutamente. Aunque algunos personajes están hablando allí, impíos a veces en la narración bíblica, o el mismo Satanás, pero quien está autorizando y llevando, diríamos, el mensaje, la narrativa, guiados, santos hombres de Dios por el Espíritu Santo, para comunicar lo que dijo aquel impío y lo que dijo Satanás y la equivocación y lo errado que están y cuál es lo correcto. Entonces, siempre Dios es el que está hablando y contándonos y comunicándonos y revelándonos lo que Él quiere que sepamos, que conozcamos. Así que entonces tenemos nosotros una pirámide de fundamentos. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Claro, el fundamento de los fundamentos es el Señor Jesucristo. Sé que tenemos nosotros eso en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego, el siguiente fundamento que nosotros podemos tener después de Jesucristo es Dios, es inconmovible y firme. Todo pasará. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también, entonces, la palabra de Él, la palabra de Dios, es el siguiente fundamento. Porque cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y también, como dice Isaías, que se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, después de eso, esos fundamentos son indestructibles, eternos. Es donde está fundada la iglesia, es donde está fundada nuestra fe, en Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, en la palabra que él ha dado y revelado. Luego de la palabra sale la fe. El siguiente fundamento es la fe, porque dice la Escritura que nosotros amamos a Dios por fe, por fe. Y la fe, realmente la fe viene por la palabra que escuchamos, por la palabra de Dios. Entonces, eso tiene que ver con los fundamentos para hablar que la iglesia está echada sobre esos fundamentos. El amor, que permanece para siempre, el amor, ¿verdad? Y la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella hasta que el Señor se la lleve. Pues, pero sí está fundada ahí la iglesia sobre estos fundamentos, básicamente sobre Jesucristo y su palabra. Ahora, en cuanto a la inspiración de la Escritura, y que tenemos que tomar muy en cuenta la Escritura, su veracidad. La Biblia, nosotros tenemos que realmente pues enseñarla, pero también defenderla. Y claro, tenemos que la inspiración de la Escritura en sus textos originales pues fue inspirada verbalmente. Cada palabra inspirada por Dios, según la Escritura de 1 Timoteo 3, 16 y 17. La Biblia tiene una inspiración plenaria, o sea, pues, su inspiración es completa. Creemos en la inspiración completa y total, o en su totalidad. La inspiración de la Escritura en su totalidad, según 1 Timoteo 3, 16. Es inerrante, o sea, sin errores en su inspiración original, lógicamente, no en las copias. Pero es especial porque no es una inspiración única o de una clase especial, única en su clase. Exhalada, inspirada, es exhalada por Dios, es exhalada por Dios, es soplada por Dios o salió de la boca de Dios. Eso es lo que habla el Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, salida de la boca de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que cuando meditamos la palabra, nosotros y meditamos es observar y aplicarnos verdades en ella, realmente en un momento muy reflexivo, definitivamente estamos tomando de la respiración de Dios. Y entonces usted sabe que ese es el oxígeno del alma, ese es lo que da vida. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y vida, espíritu y vida. La palabra es la que da vida, dijo el Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que muy en cuenta que la inspiración de la Escritura.
Y hay tanta evidencia sobre la inspiración de la Escritura, de la Biblia. Las evidencias son muchas, pero podemos mencionar algunas cuantas. Por ejemplo, en cuanto a que la Escritura misma es la mejor evidencia. Es la mejor evidencia. Ella misma tiene su preeminencia sobre la literatura. La Biblia es incomparable en cuanto a su literatura. Tiene narrativa, tiene historia, tiene novela, tiene figuras, retórica, tipología, tiene un sinnúmero de formas literarias dentro de ella misma. Y la Biblia, su preservación, la preservación de la Escritura, otra evidencia de que es palabra de Dios, porque a pesar de tantos ataques, en los tiempos de Jeremías, por ejemplo, el rey mandó a desaparecer el libro, lo quemó, pero Dios lo volvió a construir a través de Jeremías. En tiempos de la Inquisición católica, no la Santa Inquisición, sino la Inquisición católica, la persecución para los que tenían la Escritura, querían proclamar la Escritura, querían, diríamos, propagandizar la Escritura, proclamar la Escritura, multiplicarla, comunicarla. Realmente fue una persecución y ante eso, todo eso ataque, la Escritura ha permanecido. Y tantos otros que han querido desaparecerla, pero no han podido ni podrán. Entonces, en la inspiración de la Escritura tenemos que hay más de 25 reglas que se puede estudiar cuando se estudian los cursos de biblismo, que hay más de 25 reglas que debían cumplir los copistas, los escribas, los copistas de que estaban trasladando, copiando y multiplicando las Sagradas Escrituras. Entonces, podemos ver que Dios ha preservado su palabra por los siglos de los siglos, porque Él lo prometió y Él lo ha cumplido y lo cumplirá. Entonces, ahí tenemos nosotros esa verdad aquí, que esto nos da una idea, ¿no?, de cómo Dios ha cuidado de su palabra. Otra evidencia de que inspirada por Dios, soplada por Dios, que no es un invento de hombre, es que su poder transformador ha transformado a individuos. Yo no sé usted, pero a mí la Biblia, la palabra de Dios me ha cambiado, Definitivamente me ha transformado, me ha redarguido, reprendido, enderezado mis pasos y me ha ido realmente transformando y de día en día para hacernos más como Cristo, para hacernos mejores cristianos. Y esa es una verdad. Cuando yo practico la Escritura, que tengo buena vida de oración, estoy viviendo para el Señor. Cuando estoy realmente obedeciendo, testificando, predicando la palabra de Dios, soy realmente obediente a ella. Cuando, por ejemplo, cuando tengo que decir que yo actúo piadosamente, es por producto de que la palabra de Dios me ha enseñado a que actúe así. Por ejemplo, si alguien me hace daño mal o me ha atacado, y más de una vez yo lo he pasado por alto, he dicho, ellos no saben lo que dicen ni lo que hacen, o lo he visto al adversario, lo he visto como digno de lástima y no me he vengado pudiendo hacerlo. Entonces yo solo digo, bueno, estoy aprendiendo y estoy siendo cristiano. Estoy siendo, bueno, al fin estoy comportándome como cristiano verdadero, que no pago mal por mal, cuando no pago mal por mal, sino que venzo el mal con el bien. Oh, yo estoy contento y tengo una felicidad en el alma, en mi corazón, porque estoy siguiendo la verdad de Dios y entonces puedo decir, bueno, soy cristiano. Bueno, por fin soy cristiano, estoy actuando como cristiano, gracias a Dios, estoy actuando como cristiano. No digo ni como pastor, digo como cristiano, por lo menos. Qué importante, la Biblia me ha cambiado, transformado, ha cambiado naciones, comunidades enteras, ha transformado. Y entonces el poder transformador de la Escritura, miles y millones de gente en la historia que han sido cambiados y transformados, tocados realmente, donde Dios ha obrado en sus vidas, es una realidad. Que la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura es palabra de Dios, que la palabra, la Biblia, es una palabra de poder. Su poder transformador.
Está unida y está unida en todas sus partes, coherente toda, sin contradicción. Su precisión científica, con el tiempo que se ha comprobado, lo que ella enseña, en tantas comprobaciones científicas. Diríamos, 2700 años antes que el hombre dijera que la tierra era redonda, Isaías lo profetizó. Casi 4000 años antes, 4000 y tantos años antes que el hombre descubriera que la tierra era redonda, Job, el primer libro en cronología, lo reveló. Y no por meramente su ciencia, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es una joya que tenemos nosotros. Los arqueólogos han descubierto más de 5000 lugares mencionados en la historia bíblica. Lo han comprobado, que allí en la historia de la tierra han estado y han existido esos lugares y ciudades y pueblos. Su cumplimiento, sus profecías, exactamente en tiempo y forma, en el tiempo de Dios se ha cumplido. Imagínense que 4000 años antes se proclamó y se testificó y Dios reveló que llegaría el Mesías y que no se entendía claramente, diríamos en el Antiguo Testamento, de que el Mesías llegaría, que Dios en carne aparecería para salvar al mundo. Y eso se cumplió, todas las profecías acerca de Jesucristo. Y también podemos ver pues, el cumplimiento de las situaciones, diríamos, eventos futuros de la profecía que nosotros podemos tener. Entonces, es importante que nos contestemos qué debemos hacer nosotros cuando la Escritura es atacada, cuando la Biblia o la verdad de Dios en el Salmo 11.3 dice que, bueno, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debe de hacer el justo? No se va a correr, no debería quedarse pasivo, sino que una de las cosas que dice la Escritura en Judas 3 es que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Entonces, en otra participación yo voy a explicar qué es la fe común y más ampliamente ese versículo, pero sí, en este programa, pues solamente quiero mencionarle cuál debe ser nuestra actitud cristiana cuando la Escritura la gente la quiere desacreditar y atacar. Deberíamos de defenderla pacíficamente, con mansedumbre, porque defenderla allí ardientemente es no quedarse pasivo, no es pelear, no es entrar en pleitos y de mal testimonio, no. Es lógico que habla la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, habla que nosotros deberíamos de contender, bueno, y de probar defensas con la Escritura, pero dice que debemos de hacerlo santificando al Señor. O sea, santificando al Señor, dándole la gloria a Dios. No para ganar un pleito, no se trata de ganar un pleito, una discusión, ganar o creer que yo tengo la razón, sino ganar un alma, glorificando al Señor. Y luego dice de que vamos a hacerlo con mansedumbre, con autocontrol, que debemos de hacerlo, dice, estando preparados. Por ejemplo, hay gente que dice que Jesucristo no es Dios. Por ejemplo, alguien de algunos de las sectas o grupos religiosos dice que Juan 1.1 en su versión dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Pero en el griego, el artículo indefinido no existe. Entonces, no existe ese que ellos agregan para torcer las Escrituras y para que el texto diga lo que ellos quieren que diga, que Jesucristo no es Dios, sino que es un Dios. Pero si uno ve en el contexto mismo, te ayuda a comprender que en realidad no hay contradicción en la Escritura. Tanto esa prueba de que la traducción correcta es que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios porque es el mismo Dios. Y luego dicen los textos que siguen que
sin Él, sin Cristo, sin Él nada es de lo que es, y que Él es la vida y que Él es la luz. Pero luego en el verso 14 dice, y ese verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, aunque no lo crea. Bueno, yo no sé por qué el problema es la incredulidad. Sigue siendo la falta de fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema para Dios? Ninguno. El problema es nuestra incredulidad, porque Dios se puede manifestar como un ángel, se pudo manifestar entonces el Espíritu Santo como paloma, se pudo manifestar entonces como el ángel de Jehová, Dios en el Antiguo Testamento, y se puede manifestar y se pudo manifestar como hombre. ¿Cuál es el problema? Para Dios no hay nada imposible, tiene todo el poder. Y se hizo hombre, se humilló, dejó su trono, se hizo hombre para alcanzar al hombre, para rescatarnos y Él mismo pagar por nosotros y destruir al imperio de la muerte y destruir a Satanás y acabar con el pecado y libertarte a ti y a mí. Entonces necesitamos nosotros creer en la palabra de Dios. Vea, hay realmente que defender la Escritura correctamente, hay que mostrar convicciones, porque primero se aprende, luego, primero, bueno, sabemos de la Escritura, pero hay que aprender, vivir, practicar la Escritura. Luego hay que realmente mostrar convicciones que nosotros podemos mantener practicando y no doblegarnos en nuestras convicciones. Pero concluyo diciendo de que la revelación especial, ¿verdad? Jesucristo o la palabra de Dios es la manera más apropiada para conocer a Dios y sobre todo para el acto de salvación, para que se pueda comprender y entender el ser humano, el plan salvífico de Dios. Porque la creación sin tener boca habla que hay un ser supremo. Entonces Dios se revela por la creación, la revelación general. Pero la revelación especial es a través de la Escritura, que realmente Dios se ha dado a conocer y manifestado y son razones divinas para que el hombre entre en razón y pueda poner su fe en Él y conocerle. Y a través de, entonces, la palabra de Dios, tú puedes realmente ser una persona que tenga conciencia y conscientemente y de corazón ponga su fe en Jesucristo para su salvación. Necesita realmente creer en Cristo y confiar en su palabra. Él no miente. Él ha dicho que si tú le pides perdón, Él te perdonará. Él ha dicho de que si lo recibimos, Él entrará en nuestro corazón. Él ha dicho de que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdonará. Él ha dicho de que si abrimos nuestro corazón, Él entrará. Él ha dicho de que te sellará con su espíritu, te dará vida eterna. Él cumplirá su promesa, lo que te promete. Necesitas creerlo y por fe y en fe pedirle que te salve. Pídale a esta hora, invoque su nombre y entréguese al Señor. Reciba a Jesucristo en su corazón. Dígale, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que podemos conocerte a través de ella. Salva mi alma, te necesito en mi corazón. Y te recibo como mi Señor, como mi dueño. Tú eres mi dueño.